Ahora vamos a pasar al séptimo panel en este tercer bloque, perfiles del downstream peruano. El tema del panel es función del sector hidrocarburos en el proceso de la transición energética. Y vamos a presentarles a cada uno de nuestros panelistas. Contamos con Martín Rueda, él es Shell VP and Country Manager para Perú y Ecuador, licenciado en Ingeniería Industrial por la Universidad Católica de Argentina y máster en Ingeniería Petrolífera Hughes Tool Company como director de ventas de herramientas de perforación. Trabaja en Shell desde 1991, ha pasado por puestos comerciales en Shell Argentina, en Shell Retail International, en Shell España, ha sido director de marketing de retail para Europa, presidente de Shell España y director general de Gas and Power en ese país, y acumula estas funciones con las de Regional Manager Gas Sales Southeast Europe. Actualmente, como les decía, es gerente general de Shell Operaciones Perú y Country Manager para Perú y Bolivia. También participará en el panel Irene Alfaro, directora de Downstream de Arpel, ingeniera química con más de 15 años de trayectoria en la asociación, gestionando proyectos regionales relacionados al downstream y midstream de petróleo y gas, así como temas corporativos relacionados con cambio climático, transiciones energéticas, eficiencia energética, salud y seguridad ocupacional. También participa Carlos Barrientos, gerente general de Petroperú, administrador de empresas de la Pontificia Universidad Católica del Perú y magíster en Administración Estratégica de Empresas de la misma universidad. Ha participado en el programa de alta dirección PAT de la Universidad de Piura y en el CEO Management Program de la Northwestern University Kellogg School of Management. Tiene más de 20 años de trayectoria profesional en dirección general de empresas nacionales y multinacionales y ha ocupado posiciones jefaturales, gerenciales y de director independiente. Cierran la lista de miembros del panel Lisa Bichidi, ella es Director Energy Climate Change and Extractive Industry del Program Inter-American Dialogue. Es la directora del Programa de Energía, Cambio Climático e Industrias Extractivas del Diálogo Interamericano, especialista en energía de América Latina. Bichidi ha escrito numerosos informes y artículos sobre políticas y regulaciones energéticas, mercados de gas y petróleo, cambio climático, impactos sociales y ambientales del desarrollo de recursos naturales y geopolítica de energía, entre otros temas. Anteriormente fue líder del equipo de América Latina y jefe de la oficina de Nueva York del Energy Intelligence Group, así como gerente para la práctica de energía de Deloitte. También se ha desempeñado como directora de Entre Mundos, una organización sin fines de lucro con sede en Quetzaltenango, Guatemala. Moderará este panel Beatriz Vega, ella es socia líder de energía de EY Perú. Beatriz es experta en regulación energética, cambio climático y fiscal, máster en Derecho en Energía, Medio Ambiente e Industria Extractiva de la Universidad de Houston y Regulación de Hidrocarburos en la Universidad de Aberdeen, Reino Unido. Tiene un MBA y además en la Adolfo Ibáñez, profesora en ESAN, en la U de Lima y Universidad Católica en temas fiscales de hidrocarburos y minería. Saludamos entonces, les decimos buenas tardes a Beatriz Vega, de la Vega, perdón, bienvenida y adelante. Gracias. Bueno, qué gusto estar con ustedes hoy día para hablar, discutir y conversar un poco sobre los temas de transición energética. Escuchaba hoy en la mañana al ministro Inchaustegui mencionando sobre cómo las empresas de hidrocarburos se están transformando en el mundo. Y también pasará lo mismo en el Perú, puesto que también ha anunciado que se van a incorporar por un tema social algunos proyectos renovables justamente en esta idea de cierre de brechas que se ha venido conversando durante la mañana. Y dicho esto, dado que se ha estado hablando mucho de la transición energética en este panel, nos vamos a abocar a ello. Y entonces, en primer lugar, quiero darle la palabra a Martín Rueda, porque él representa a Shell, que es una de las majors que en el mundo han anunciado ser líderes en transición energética, cero emisiones. Entonces, Martín, queremos conocer tu visión sobre el tema y la visión de Shell. Muchas gracias, Beatriz. Muy buenas tardes con todos y quiero agradecer a Perú Energía que ha invitado a Shell a ser parte de este panel. Sí, como bien dices, la sociedad enfrenta hoy un desafío doble. Por un lado, debemos satisfacer un crecimiento de demanda, debemos lograr que la demanda de energía alcance a todos los habitantes del planeta, porque eso mejora su calidad de vida, pero al mismo tiempo debemos lograr una transición hacia un futuro energético con bajas emisiones que nos permita manejar los riesgos que representa el cambio climático. Y no hay una solución única,
pero la transición energética es importante que mire ambos aspectos, satisfacer la demanda y reducir el impacto en el medio ambiente. En Shell, la implementación de la transición energética la enfocamos desde un punto de vista jerárquico y vemos 3 niveles. El primer nivel es evitar las emisiones. El segundo nivel es reducir las emisiones. Y el tercer nivel es compensar las emisiones. Y si pensamos en evitar las emisiones, podemos pensar en energías renovables, tanto eólica como solar. Pero las energías renovables hoy participan casi exclusivamente en la generación eléctrica. Y hoy el consumo de electricidad representa un 20% del consumo total de energía. Quiere decir que una cosa fundamental en la transición energética es que electrifiquemos la economía, que haya más utilización de electricidad en los distintos sectores. Si analizamos la situación por sector, el sector comercial residencial, más de un 30% del consumo es electricidad, en el sector industrial un 22%, pero en el sector de transporte es casi inexistente, un 1%. Nosotros en el año 2018 publicamos un escenario energético que denominamos Sky, cielo, que no trata de mostrar lo que va a ser el futuro, sino que muestra un camino y acciones potenciales que nos podrían llevar a alcanzar el compromiso del Acuerdo de París. En ese escenario, para el año 2070, estimamos que el consumo de electricidad va a ser un 50% del consumo total de energía. Eso implica que la generación eléctrica se multiplica por 5 y nosotros, y no solo eso, sino que la generación de esa electricidad no tiene, en el mix energético los hidrocarburos no forman parte, es mayoritariamente renovables y un 90% de los vehículos eléctricos, de los vehículos particulares son eléctricos. O sea, es una gran transformación hacia la electricidad. En el año 2016 nosotros creamos una línea de negocio que llamamos Nuevas Energías y una de las funciones de esta línea de negocios es encontrar modelos que nos permitan incrementar nuestra participación en los negocios de electricidad de una manera rentable. Nosotros queremos estar presentes tanto en la generación, o sea, tener un negocio integrado, estar presentes en la generación, pero también en el trading y en la venta de electricidad a consumidores. Shell viene invirtiendo en energías renovables hace muchos años. Tenemos en este momento 240 campos solares en 12 países que podrían abastecer a 1 millón de familias. Tenemos energía renovable eólica, tanto terrestre como offshore, por ejemplo, en los Países Bajos. Y también nos damos cuenta de la necesidad de nuestros consumidores, que ven como una alternativa al vehículo eléctrico, pero tienen una necesidad de infraestructura de carga. Y en ese sentido, estamos invirtiendo en empresas de cargadores eléctricos. Hemos comprado una empresa Green Lodge en Estados Unidos, hemos comprado New Motion en Europa y tenemos miles de puntos de carga, decenas de miles de puntos de carga distribuidos en varios países, y no solo puntos de carga en los hogares de las personas donde cargan, sino que también en lugares públicos y en estaciones de servicios. Y estamos trabajando también en el desarrollo de carga rápida. Y un ejemplo de eso, un ejemplo de eso es el acuerdo que hemos hecho con Primax, y hemos inaugurado el primer cargador eléctrico en una gasolinera en Lima, y es un punto de partida, y hoy hay muchas empresas que también están dando en esa dirección. Entonces, el primer punto es evitar las emisiones, y en ese sentido la electrificación de la economía es fundamental. Hay otras cosas, como también es el desarrollo del hidrógeno, que es una tecnología que en su momento se había frenado, pero ahora vuelve a resurgir. También estamos trabajando en eso, y por supuesto somos
el principal comercializador de biocombustibles, que también es una forma que evita las emisiones. Ahora, el segundo punto es reducción de emisiones. Y en la reducción de emisiones es donde los hidrocarburos siguen jugando un rol principal. Y como dije anteriormente, porque nos permiten satisfacer el crecimiento de la demanda, pero hoy por hoy el 80% del consumo de energía es petróleo, gas o carbón, ya sea en los distintos sectores, el sector residencial, el sector industrial o el sector de transporte, pero también en la generación eléctrica. Con lo cual, uno de los principales aportes que en una empresa como Shell creemos que podemos dar es incrementar el uso del gas. Y no solo en la generación eléctrica reemplazando al carbón, que sabemos que, como dice la Agencia Internacional de Energía, emite un 45 a 55 menos de emisiones de CO2, pero también menos de un 10% de polución al aire, pero también en otros sectores como el sector de transporte o sectores industriales. Y un ejemplo de ello es Perú. Perú, con el descubrimiento de Camisea, que lo descubrió Shell en los años 80, ha logrado desarrollar una energía competitiva que ha permitido grandes desarrollos de la industria. Y nosotros, en Shell, a través de Shell GNL, somos el principal comercializador de gas licuado en el Perú. Nosotros compramos el gas en Camisea, lo licuamos en Perú NG, y luego hoy se lo estamos vendiendo a la distribuidora que lo comercializa en el norte y la distribuidora que lo distribuye en el sur. Hay 11 ciudades del Perú que reciben ese GNL convertido en gas a través de la distribución, y queremos seguir creciendo nuestra participación en el mercado de gas. Dentro de lo que es, por eso pensamos que en este sentido los hidrocarburos, si vemos el análisis de nuestros escenarios, los hidrocarburos van a seguir teniendo por varias décadas un rol importante. El crudo, el petróleo, seguramente creciendo hasta la década del 30 y luego disminuyendo por su gran presencia en el sector de transporte, pero el gas, como dije anteriormente, como el hidrocarburo más limpio, teniendo un rol por varios años más. Pero en el caso del gas, es importante también que nos focalicemos en lo que son las emisiones de metano. Las emisiones de metano tienen un impacto en el medio ambiente superior a las emisiones de CO2. Y a pesar de que de todo el metano que se emite, la industria del petróleo y el gas solo emite el 13%, y por ejemplo en las operaciones de Shell, las emisiones de metano de las emisiones totales no representan más de un 5%. Igual el gas, como el hidrocarburo más limpio y sobre todo en su rol de reemplazo del carbón, está siendo desafiado por varios actores de la industria por el tema de las emisiones de metano. Entonces es fundamental que nosotros logremos detectar, reparar y que podamos también hacer un reporte transparente de cuáles son las emisiones de metano que tenemos para asegurar que el gas sigue cumpliendo ese rol trascendental en la reducción de hidrocarburos. Y el tercer punto, que también veo como muy relevante, es cuando hablamos de la compensación de emisiones. Y en ese sentido hay dos temas. Uno es, por ejemplo, la captura y almacenamiento de carbono, que creemos que es una tecnología que debe ser apoyada. Y en nuestro escenario SKY, este escenario que trata de definir la transición energética y establecer cómo sería para alcanzar el objetivo de París, en ese escenario nosotros vemos, hoy hay 50 proyectos de captura y almacenamiento de carbono y esperamos que haya más de 10.000 para el año 2070. Esa tecnología tiene que ser apoyada por los gobiernos porque con la presencia de los hidrocarburos y también la biomasa, que va a tener un rol todavía en el mix energético, es importante que podamos compensar esas emisiones, capturarlas y almacenarlas bajo tierra. Pero el otro
la otra oportunidad grande, y aquí de vuelta una gran oportunidad para el Perú, es el tema de las soluciones basadas en la naturaleza, el Nature-Based Solutions, como lo llamamos, que básicamente lo que hacen es protegen, restauran y desarrollan ecosistemas para poder capturar el CO2. Para nosotros, Perú es hoy un líder en cuanto a la definición de políticas y regulaciones respecto a lo que es el Nature-Based Solution. Tiene más de 20 proyectos que están certificados independientemente, y nosotros en Perú estamos trabajando con 3 de ellos. Ejemplos, Cordillera Azul, Tambopata, y son proyectos en los cuales compramos créditos, y esos créditos podemos ofrecérselos a nuestros clientes para que compensen sus propias emisiones. Entonces, en resumen, ¿cómo vemos la transición energética? Vemos evitar emisiones, electrificar la economía, desarrollo de nuevas tecnologías como el hidrógeno, reducir las emisiones, y acá, por supuesto, el gas con un rol principal de como hidrocarburo más limpio, pero teniendo en cuenta las emisiones de metano. Y una vez que hemos evitado las emisiones y hemos reducido las emisiones, recién ahí pensamos en la compensación como una manera de alcanzar los objetivos planteados en el Acuerdo de París. Gracias, Martín. Ha sido una introducción y la visión de Shell muy interesante desde el punto de vista de una empresa como Shell, una de las majors. Y ahora, por otro lado, Lisa ha realizado un estudio en Inter-American Dialogue que ha sido publicado este año, muy interesante, sobre el rol de las NOx de las empresas públicas de hidrocarburos, como Ecopetrol, Petrobras, en Latinoamérica. Entonces, como contraste de lo que nos acaba de comentar Martín, en que está Shell, en este proceso de transición energética, Lisa, queríamos saber tus findings, tus hallazgos de este trabajo y cómo ves tú a las empresas públicas en este mismo camino de transición energética y sobre todo en cambio climático, que es donde ustedes también han abarcado en este análisis. Gracias, Beatriz. Muchas gracias por la invitación a participar en este diálogo tan importante. Pues sí, voy a hablar un poco de lo que hemos encontrado en esta publicación, donde analizamos las estrategias de 5 empresas petroleras nacionales latinoamericanas y vimos sus estrategias para reducir las emisiones directas en sus operaciones y su estrategia para participar en la transición energética, produciendo productos bajos en emisiones para sus consumidores, entonces indirectos. Las 5 empresas son Pemex, Petrobras, Ecopetrol, YPF y Petroamazonas. Entonces, en mi opinión, el progreso en la producción de fuentes de energía con bajas emisiones de carbono para los consumidores ha sido lento en comparación con los avances de los majors internacionales. Por ejemplo, ninguna NOC latinoamericana se ha comprometido con 0 emisiones netas, que es algo que se ha hecho Shell, BP y Total. Y para algunas empresas que vimos, las emisiones incluso están aumentando. Todas estas empresas tienen inversiones en investigación y desarrollo relacionado con cambio climático, en cosas como biocombustibles, captura y almacenamiento de carbono, energías renovables. Las cifras son difíciles de comparar porque no hay una forma muy igual de todas las compañías de reportar estas cifras, pero parece que los montos son bajos comparados con los gastos totales de capital. Es algo que se puede decir de las compañías internacionales también, pero viendo las NOCs latinoamericanos. La estrategia de generar energía más limpia de las NOCs ha sido enfocada, una buena parte ha sido la promoción de la producción del gas natural, pero excepto por YPF, todas las compañías producen predominantemente petróleo. Entonces es como 80% o más de 70% petróleo comparado con gas.
mientras las internacionales hay algunos que ya están muy cerca de 50-50. Y claro que las NOx latinoamericanas tienen el límite de que la mayoría de sus reservas están en sus propios países, entonces no tiene un acceso a un portafolio totalmente global como las internacionales, pero igual todas dicen que una transición a más gas es parte de su estrategia, pero cuando vemos los números no son tan buenos. Algunas también han invertido en biocombustibles y operaciones de energía renovable. Por ejemplo, Brasil es el mayor exportador de biocombustibles del mundo y Petrobras Biocombustible ha desempeñado un papel importante en la venta de biocombustibles durante décadas en Brasil. Y Petrobras también anunció planes para invertir en energías renovables, pero en Brasil, desde que Temer y particularmente Bolsonaro tomaron el poder, esta estrategia de diversificación ha pasado a un segundo plano con respecto a los objetivos financieros de la empresa, porque Petrobras tenía mucha deuda y entonces la prioridad ha sido atacar eso. Y Petrobras está vendiendo acciones en biocombustibles, y ha cambiado sus planes para invertir en renovables, entonces estamos viendo que la compañía va en otra dirección. Yo creo que de las compañías que vimos, YPF ha sido tal vez el más avanzado en ofrecer alternativas de bajo carbono para los consumidores. Por ejemplo, mantiene una mezcla de biodiesel y bioetanol, que es por una regulación en Argentina, pero también tiene la empresa YPF Luz, que genera energía renovable para el consumo de terceros, que es algo que no vemos con muchas petroleras latinoamericanas. Y la empresa tiene el objetivo de generar 20% de su electricidad de fuentes renovables para 2023, que es bastante ambicioso. Yo creo que, sin embargo, hay señales de que la estrategia de invertir en renovables va a tener menos importancia desde que Alberto Fernández tomó el poder en Argentina, porque el presidente de YPF básicamente ha dicho que el enfoque de YPF debe ser en petróleo y gas y no en renovables. Entonces, no está claro que se va a mantener esa dirección. Ecopetrol sí tiene previsto generar energía renovable conectada a la red nacional para el consumo de terceros, pero actualmente esto está en la fase inicial de planificación y todavía no están vendiendo energía renovable. Pemex no ha desarrollado aún una estrategia para diversificar su cartera de producción de baja emisión para sus clientes, y Petroamazonas no genera tampoco energía renovable para terceros y tampoco tiene planes formales que indiquen que la compañía va a cambiar sus operaciones para diversificar fuera de petróleo y gas. Entonces, creo que en resumen, en nuestro análisis hay varios impulsores para la transición energética, varias razones por las cuales las petroleras latinoamericanas sí tienen interés en cambiar. Uno es que las NOx en Latinoamérica, como empresas controladas por el Estado, cuentan con estrategias de descarbonización altamente influenciadas por las prioridades del gobierno de turno. Entonces, esto puede ser positivo. La posición del gobierno puede acelerar la estrategia de mitigación. Y hemos visto durante ciertos gobiernos que ha acelerado mucho hacia la transición energética. Otro impulsor es que varias de las NOx tienen el rol de asegurar la confiabilidad del abastecimiento energético para su país. Es un rol que obviamente no tienen las petroleras privadas, y eso impacta sus estrategias y prioridades de acción contra el cambio climático. Por ejemplo, los países que buscan diversificar sus matrices energéticas tienen un motivo para aumentar su producción de gas natural, de biocombustibles o de renovables. Por ejemplo, Ecopetrol tiene un interés en invertir en renovables y gas en parte para diversificar.
Petrobras también hace décadas invirtió en biocombustibles porque había preocupación de las importaciones de petróleo. Pero por el otro lado hay barreras de ser una compañía estatal. La influencia que ejercen los gobiernos sobre sus NOx ha llevado a estrategias de mitigación un poco erráticas y a veces algunos esfuerzos que impulsaron la compañía para reducir sus emisiones bajo un gobierno fueron luego revertidos por el siguiente gobierno. Los ejemplos que estaba dando de Brasil y Argentina. Y eso no hay relación con que sea de izquierda o derecha, simplemente es el cambio en dirección de cierto gobierno, tiene otras prioridades y depende realmente cuánta importancia da al cambio climático y a la estrategia en eso de la petrolera. La otra barrera es el énfasis en mejorar la eficiencia y reducir los costos. Es un enfoque, es muy importante para las petroleras ser eficientes, reducir costos, ser lucrativos, pero creo que en este momento donde los precios del petróleo han caído, donde hay crisis económica en todos los países latinoamericanos por el coronavirus, creo que va a haber presión para quitar las estrategias que se ven como demasiado costosos, que no tienen un beneficio económico muy claro. Y por último, mi impresión es que las NOx en Latinoamérica enfrentan poca presión pública por descarbonizarse y diversificarse. Por el momento, yo creo que no hay, los ojos del público no están muy encima de las petroleras en ese sentido. Hay excepciones. Acelerar la estrategia. Gracias, Lisa. Y justamente queremos saber, a ver cuál es el contexto actual. ¿Hay algo de lo que ha dicho Lisa que te suena familiar? Seguir avanzando en ese sentido, ¿no? Que es responsabilidad de todos, ¿no? Acelerada, ¿no? En el ámbito energético, el tema de los recursos más limpios es todo un tema de cómo ir identificando el camino hacia. Sin embargo, todavía nos quedan pues muchos años también en el tema del petróleo como fuente de energía, ¿no? Pues sabemos, y hablaban hace unos momentos también de cuál es el potencial que tiene nuestro país en el tema de petróleo. Hablamos de 300 millones de reservas probadas y hay muchas reservas más, sobre todo en la parte de selva y en la costa también. Sin embargo, todavía nos falta pues este marco que nos ayude a terminar de explotar esa parte que sin duda es importantísimo para la economía de nuestro país y para el desarrollo del mismo, ¿no? La industria de hidrocarburos es una industria importante en el Perú, que hay que darle viabilidad también, porque eso también nos va a poder dar una transición más rápida hacia el mundo de las energías renovables, porque obviamente todo requiere inversión, y esa migración va a requerir justamente de que tengamos el sector de hidrocarburos muy potenciado desde ahora y en la mejor manera, ¿no?
También hemos visto claramente pues, que ha habido una clara migración, un incremento en el uso de los combustibles modernos como el gas licuado de petróleo o GLP, el gas natural, ¿no? La electricidad, mientras que los combustibles tradicionales han ido pues, cayendo, con lo cual también vamos disminuyendo el tema del CO2, ¿no? Entonces, creo que hay claros mensajes en el país. Lo que creo y mi percepción es que todavía nos falta estructurarlo bien, ¿no? O sea, todavía Perú está, desde mi punto de vista, en una fase bastante inicial, primaria, en este camino. Sin embargo, hay que darle esa estructura porque creemos que tenemos buenas condiciones. Nuestro país, pues, tiene prácticamente sol en las tres regiones, tenemos muy buenos vientos al norte, al sur, o sea, yo creo que existen las condiciones para hacerlo, es cuestión de comenzar a dar una estructura mucho más adecuada. Hay un compromiso del gobierno en general como estrategia, pero hay que aterrizarlo. Hay que aterrizarlo, tenemos que ser conscientes que hay que darle mucha estructura y va a ser el trabajo de todos nosotros, de todos los jugadores importantes del mundo de la energía, para ver cómo unimos fuerzas y vamos desarrollando esa gran transformación al mundo de las energías renovables, que hoy día lo miramos lejos, pero sin embargo, si no comenzamos a construir desde ahora, vamos a estar siempre rezagados, ¿no? Y la verdad es que creo que los peruanos estamos más que cansados de estar siempre rezagados y queremos comenzar a estar a la vanguardia de muchas de las cosas. Y esta, sin duda, debería ser una de las cosas que nos preocupe más, porque al final es el mundo que vamos a dejar a todas las otras generaciones que vengan detrás de nuestro, ¿no? Gracias, Carlos. Muy, muy importante, o sea, ir hilando en estas tres intervenciones, porque Martín nos ha hablado de una serie de iniciativas para empezar cero emisiones, electrificación, hidrógeno, biocombustibles, lista un poco la presión futura que va a tener las empresas públicas, entre ellas Petroperú. Entonces ahí aterrizo con Irene, quien también este año ha habido una publicación de ARPEL, un white paper sobre transiciones energéticas en Latinoamérica. Entonces, ¿cómo podría ARPEL, la pregunta para ti es cómo podría ARPEL articular y hacer esa sinergia entre gobiernos, órganos reguladores y todos estos proyectos que nos ha comentado Martín? ¿Cómo podría liderar en la región ARPEL y ayudarnos a que esto se pueda concretar? Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Beatriz, y muy buenas tardes, muy buenas noches a todos. Antes de comenzar, quisiera agradecer a Perú Energía por la oportunidad brindada a ARPEL en este espacio y saludar especialmente a Carlos, quien representa a nuestro socio Petroperú. Lindo desafío se nos viene desde ARPEL. ARPEL conglomera empresas estatales, empresas privadas y empresas de alcance nacional y multinacionales. O sea, es bien mixto la membresía de ARPEL. Y bueno, nuestra región en particular tiene muchas situaciones contextuales diferentes que se deben considerar también. La necesidad creciente e indiscutible, ahí creo que estamos todos de acuerdo, de combatir el cambio climático, está movilizando a toda la humanidad a transitar hacia una economía baja en emisiones de carbono, ¿sí? En América Latina y el Caribe en particular, que es la región que nos compete como ARPEL, las necesidades aún insatisfechas en cuanto al acceso a la energía acentúan aún más este desafío. Por otra parte, nuestra matriz energética es comparativamente menos intensa en emisiones de gases de efecto invernadero frente a otras regiones del mundo. Por un lado, tenemos un alto componente de energía hidroeléctrica, el 19% frente a un 7% mundial. Y por otro tenemos un bajo peso relativo del carbón en la generación eléctrica, un 5% frente a un 27% a nivel mundial. A su vez, las energías renovables
representan entre el 24 y el 27% del suministro energético, una de las más altas proporciones del mundo. A pesar de todo esto, el petróleo y el gas siguen siendo la fuente principal de energía en la región, representando cerca del 70%. La relevancia que tienen en las exportaciones nacionales, en las inversiones de capital, en los ingresos fiscales, en los aportes al PBI y al empleo, les otorgan un rol protagónico en la economía de los países de nuestra región y en su desarrollo sostenible, lógicamente. ARPEL es la única asociación regional de empresas de petróleo y gas. Con 55 años de vida recién cumplidos este mes, a lo largo de los últimos 20 venimos ocupándonos de los diversos desafíos que el cambio climático y más recientemente las transiciones energéticas representan para nuestra industria en la región. Gracias a la red de expertos de la asociación, integrada por profesionales de nuestras propias empresas, entre las que destaco que también se encuentra Petroperú, participando muy activamente en esta área en ARPEL, y al relacionamiento institucional que mantenemos con los principales stakeholders a nivel mundial, hemos construido un amplio portafolio de proyectos y actividades, amplio y diverso. Tenemos más de 60 publicaciones técnicas y documentos de posición, además de conferencias y seminarios internacionales. Nuestros objetivos estratégicos hoy día en torno a las transiciones energéticas apuntan a generar un entendimiento común sobre qué significan entre nuestras empresas, identificar las oportunidades y los riesgos asociados a estas transiciones, brindar apoyo a nuestros socios en su adaptación al nuevo escenario de negocios y fortalecer nuestra posición en los foros de discusión más relevantes, como el que hoy nos congrega. En línea con todo esto, y como bien decía Beatriz, uno de nuestros documentos más recientes, el White Paper de Transiciones Energéticas, que es un documento de posición consensuado al 100% por todos nuestros socios, sintetiza los compromisos que asumimos junto a nuestras empresas, así como las principales oportunidades que representa este tema para el sector, relacionadas principalmente con los siguientes 6 temas: acceso a la energía, eficiencia energética, neutralidad tecnológica, captura de carbono, precio del carbono e integración energética regional. El documento destaca que una parte fundamental del proceso de transiciones energéticas tiene que ver con la atención de las necesidades de una economía en crecimiento, como es la de nuestra región, con una visión integral de las metas sociales, económicas y ambientales de los países de la región. Las hojas de ruta para las transiciones energéticas tienen características y tiempos de implementación que son únicos para cada país. No obstante, las transiciones energéticas exitosas requieren de una colaboración política y económica a una escala mundial sin precedentes. Adicionalmente, existen varios factores comunes que pueden identificarse: un mayor acceso a la energía, ya lo mencioné, pero vale reiterarlo. Reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, lógicamente. Producción responsable, sostenibilidad, resiliencia y seguridad energética. Muy conscientes del rol de la industria del petróleo y gas en la matriz energética presente y futura, ARPEL y sus empresas socias están dispuestas a trabajar en colaboración con los grupos clave de interés para desarrollar e implementar procesos sostenibles de transiciones energéticas en los países de América Latina y el Caribe. Muchas gracias, Irene, por tus comentarios.
Vamos a pasar a una segunda ronda para ahondar en algunos temas. Quisiera, por favor, que en 3 minutos los panelistas, empezando por Martín, de los temas que tú mencionaste, hay uno que creo que es importante reiterarlo, y recordábamos unos comentarios que hace el CEO de Shell en abril, en el que señala que la idea de Shell es llegar al 2050 a cero emisiones. ¿Qué significa esto? ¿Cómo se piensa hacer? ¿Cuál es la estrategia de Shell respecto a esto? Sí, cómo no, Beatriz. Sí, en abril nuestro CEO anunció que una aspiración de Shell es convertirnos en un negocio de cero emisiones netas al 2050. Y no es fácil cumplir eso, y tenemos claro que con los planes actuales que tenemos hoy no lo vamos a alcanzar. O sea que tenemos que reconvertirnos, y por eso un poco lo que conté sobre la visión de cómo participar más en electricidad y los cambios que debemos hacer. Hay 3 cosas fundamentales que debemos hacer. Primero, lograr tener cero emisiones netas en todos los procesos de fabricación de nuestros productos. Eso quiere decir nuestras propias operaciones. Y ahí incluimos eficiencia energética, cambio en algunas operaciones y también compensación de algunas emisiones en nuestras operaciones. Segundo, y quizás más difícil todavía, es reducir la intensidad energética a lo largo de toda la cadena de suministro de nuestros productos en un 65%. ¿Qué quiere decir eso? Que desde la exploración, producción, procesamiento, transporte, pero incluimos el consumo de nuestros clientes, lo que queremos lograr es que la cantidad de emisiones por unidad de energía sea un 65% más baja. El 65% de las emisiones, el 85% de las emisiones de toda esta cadena se dan en el consumo, principalmente, ¿no? Cuando un cliente compra la gasolina y que hace la combustión con la gasolina, el diésel, en los productos que consume. Por lo tanto, sabemos que con el portfolio de productos que vendemos hoy no lo vamos a lograr. Por eso tenemos que incrementar venta de electricidad y que esa electricidad sea generada con renovables. Tenemos que incrementar los biocombustibles, a pesar de que hoy somos la comercialidad más grande a nivel mundial de biocombustibles. Tenemos que desarrollar tecnologías como el hidrógeno. Es un cambio muy importante el que se plantea. Y tercero, es ayudar a nuestros consumidores por sector a descarbonizar los sectores. Y eso también implica que inclusive vamos a tener que seleccionar con los sectores o clientes que tenemos aquellos que también tengan una intención de lograr tener cero emisiones netas. Es un cambio muy trascendental. Estamos evaluando cómo modificar nuestro portfolio para poder lograrlo, pero es una aspiración que ha definido nuestro CEO, y no somos los únicos. Ya vemos mucha gente que está, países y compañías que están definiendo aspiraciones, inclusive China ha anunciado que quiere tener neto cero emisiones netas en el 2060, Europa acaba en diciembre sacó el Green Deal. O sea, hay varios países, regiones y compañías que están yendo en ese sentido. Gracias, Martín. Y nuevamente, regresando con Lisa, la segunda parte del reporte, del estudio que hiciste, Lisa, en la región, también identifica algunos retos respecto a estrategias para cumplir con los objetivos de cambio climático en las empresas de hidrocarburos públicas. Entonces, ¿qué nos puedes comentar sobre cuáles son las conclusiones o la visión
respecto a este punto de cambio climático. Sí, gracias. Sí, antes estaba hablando de las emisiones indirectas, que es más como el rol de las petroleras en la transición energética, pero también hay la reducción de las emisiones directas, las emisiones en las operaciones día a día de las petroleras, que es otro tema que vimos. Y yo creo que ahí la buena noticia es que hay logros, muchos más logros concretos de estas 5 compañías. Todas las NOx latinoamericanas que vimos, menos Petroamazonas, han definido metas de reducción de emisiones. Entonces, cada empresa dice, en tal año voy a reducir las emisiones de tal cantidad. No se puede comparar muy fácilmente quién está más avanzado que el otro porque usan líneas de base distintas, pero todas tienen menos Petroamazonas. Todas las empresas menos Petroamazonas también comunican datos de emisiones directas verificados de forma independiente, y eso es importante también para empezar a ver cómo van. Además, todas las NOx latinoamericanas analizadas han logrado avances específicamente en reducción de emisiones en algunas áreas. Las principales medidas incluyen reducción en la quema de gas natural, ventilación, venteo de gas y fuga de gas. Otro área es inyección de CO2 para mejorar la recuperación de petróleo, mejoras en eficiencia energética en sus operaciones, el uso de más gas y fuentes renovables para generación eléctrica en sus propias operaciones, y mejora de eficiencia energética en las refinerías. Estas son las áreas donde han podido lograr quitar, digamos, sus emisiones. Y estas estrategias han permitido que Pemex y Petrobras han reducido sus emisiones directas en los últimos años. En el caso de Pemex, tiene mucho que ver solamente con reducción de quema de gas, que es donde puedes lograr mucho. Pero las emisiones de Ecopetrol y YPF han aumentado un poco en los últimos años a pesar de estos esfuerzos. La regulación que obliga a las empresas petroleras a reducir sus emisiones ayuda a controlar las políticas inconsistentes que yo estaba hablando del gobierno. Y eso crea una continuidad en las prácticas operacionales. Entonces eso en parte explica los logros. En varios países, por ejemplo, las regulaciones limitan la quema de gas o requieren una mezcla de biocombustibles, y eso obliga a la NOC a adoptar esas prácticas independientemente de los gobiernos de turno. Por ejemplo, las normas más estrictas de gas de metano es lo que obligó a Pemex a reducir la quema de gas. Otro impulsor es la búsqueda de eficiencia operativa y reducción de costo. Creo que estos son los principales motivos de las compañías. Si las compañías encuentran algo que reduce sus emisiones y al mismo tiempo crea eficiencia y reduce costos, probablemente lo van a hacer. Entonces, estos son acciones importantes porque también son resilientes a cambios de gobierno. Por ejemplo, el cambio de combustible entre 2009 y 2019 en Petroamazonas permitió el ahorro de 647 millones de galones de diésel, y la combinación de reducción de quema de gas y cambio de combustible a gas natural ahorró para la compañía 177 millones de dólares en el año 2018. Y finalmente, algunas de las NOx también están impulsados por el contexto internacional y las prácticas de sus socios. Entonces, por ejemplo, Petrobras y Pemex son miembros de la iniciativa Oil and Climate Gas Initiative, que es un grupo internacional de empresas petroleras que se han comprometido a invertir en reducción de emisiones. Y creo que esto, como la colaboración, también ayuda. Y estas son las razones por las cuales hemos visto estos mejores en las medidas que mencioné. Gracias, Lisa. Carlos,
Sobre la base nuevamente de lo que ha comentado Lisa, ¿cuál es el futuro para Petroperú? Mira, hay un tema muy importante en el caso de Petroperú, y es un cambio fundamental. Y esto lo hemos hecho al finalizar el año pasado, hemos atravesado un proceso de planeamiento estratégico y ahí hemos definido una nueva visión para la compañía. Y ya nos definimos ya no como una empresa de hidrocarburos, sino como una empresa de energía. Así que ese es un primer paso para Petroperú. Nos declaramos como misión, como ser una empresa de energía, lo cual nos lleva a comenzar a accionar varias cosas. En ese sentido, tenemos una de las cosas más importantes, es la nueva refinería de Talara. La nueva refinería de Talara tiene consecuencias importantes para el medio ambiente, puesto que vamos a tener productos, vamos a reducir los combustibles que vamos a sacar de la refinería, vamos a reducir las partes por millón de azufre de 1.800 a 50 partes por millón en un primer momento, y después a 10 partes por millón. Eso es parte importante de lo que tiene que ver con la estrategia hacia energías más limpias, ¿no? También estamos hablando que mayor octanaje a las naftas, vamos a disminuir la producción de residuales también, y eso nos va a ayudar justamente en esta estrategia hacia el camino que es evidente al cual tenemos que ir, ¿no? Lo otro importante es que en el tema ambiental, en el caso de Petroperú, esto está guiado por 6 principios que son el soporte de nuestra estrategia y los objetivos ambientales de la compañía. Y esto tiene que ver con el uso eficiente de la energía, el cuidado de la calidad del aire, consumo responsable del agua, manejo integral de los residuos sólidos y protección de la biodiversidad, ¿no? Ya en ese camino también de migrar o ser mucho más eficientes, y un poco hablando de lo que tenemos que hacer hoy día, es lo que estamos evaluando en las distintas operaciones, cómo migrar esta matriz energética y comenzar a ser mucho más eficiente, ¿no? Porque acá hay dos. Estamos hoy día Del white paper Transiciones Energéticas hablaste, mencionaste el concepto de neutralidad tecnológica y también te referiste a la captura y almacenamiento de carbono. ¿Nos puedes explicar así concretamente cuál es la aspiración de Arpel en esa parte para la región? Claro que sí, Beatriz. Efectivamente hay 2 capítulos dedicados a estos temas en el white paper. Están muy ligados entre sí. La innovación es clave para lograr una transición hacia una economía baja en carbono, y tanto la industria como los gobiernos tienen un papel a desempeñar para facilitar la innovación en tecnologías de baja emisión de carbono. Es importante que las políticas gubernamentales destinadas a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas al consumo energético respeten la neutralidad tecnológica, invitando a la competencia y a la innovación en el sector privado y el mercado, ¿sí? En lugar de delinear una ruta específica para lograr el objetivo final deseado, ambas cosas fomentarían el desarrollo y la implementación de una gama de tecnologías e industrias asociadas, formando mercados. Eso es lo clave acá. Y en particular para captura y secuestro de carbono. El primer paso es formar el mercado. Esto, lógicamente, va a permitir aumentar los retornos a obtener, ¿no? En particular, yendo puntualmente a captura y secuestro de carbono, captura
utilización y secuestro de carbono. Su potencial para reducir emisiones del sector industrial y en el de generación de energía eléctrica en particular, a partir de fuentes fósiles, lo hacen un aliado indispensable para alcanzar la meta de 0 emisiones netas, tan necesaria para cumplir con los objetivos del Acuerdo de París. Además, sin esta tecnología, el costo de alcanzar este objetivo podría aumentar alrededor del 138% para el 2050. Esto según un informe del IPCC. Sin embargo, en nuestra región, como sabemos, esta tecnología está aún muy lejos de su utilización masiva. También a nivel mundial, o sea, ya lleva 30 años de trayectoria, pero ha tenido una penetración en el mercado muy baja. Algunos de los obstáculos a superar para ellos son, bueno, primero la viabilidad económica, después los enfoques normativos y en tercer lugar la limitada aceptación pública. Esas son las 3 principales barreras. En este sentido, los gobiernos creemos que podrían considerar la implementación de estrategias y políticas concretas, y quiero enfatizar este aspecto, que sean concretas para CCUS, de promoción de esta tecnología, que en definitiva es una tecnología para combatir el cambio climático, y así es como debería verse por parte del público en general, no como una tecnología que apunte a que se mantenga el petróleo y gas por muchos años más, no. El petróleo y gas sigue siendo necesario porque la sociedad lo sigue consumiendo. Lo que tenemos es que pensar en esta tecnología como un aliado para combatir el cambio climático en todo este proceso de transición. El gobierno, la industria, los servicios financieros y los grupos clave de interés deben trabajar en colaboración para llegar a un acuerdo sobre los mecanismos de financiación a nuevos modelos establecidos de negocio y para fomentar alianzas con los países desarrollados a fin de apoyar la creación de capacidad en CCUS y la toma de acciones al respecto. El trabajo con los grupos clave de interés para intercambiar experiencias y conocimiento sobre innovación tecnológica aplicados a las transiciones energéticas y específicamente asistir en el despliegue efectivo de tecnología de CCUS. Ese es otro de los compromisos asumidos por ARPEL en el white paper. Gracias, Irene. Bueno, ya estamos ya sobre la hora, pero igual, en una palabra, solamente para cerrar, quería que ustedes nos dijeran con qué se quedan, o sea, cuáles son los retos, compromisos bien concretos sobre transición energética. Y me había quedado con algo de Martín, que era, y el COVID, o sea, porque Shell viene trabajando en escenarios desde los años 70, y estos Shell escenarios se moverán, o el 2050 ya comprende todos los cambios que han habido por COVID. Bueno, es muy difícil saber cuál va a ser la consecuencia. Yo creo que la transición, o creemos que la transición energética, tenemos que estar preparados para que sea afectada por distintos eventos extraordinarios. Esperemos que no tengamos otra pandemia como la que estamos sufriendo, que realmente es extraordinaria, ¿no? Pero bueno, no podemos dar una respuesta. Lo que sí podemos decir es que nosotros hemos hecho un análisis de posibles subescenarios respecto del COVID y rápidamente hay uno que prioriza la riqueza, ¿no? Entonces, ese escenario vemos que vamos a tener un crecimiento por ahí económico, la economía se va a recuperar más rápido, nos vamos a ir adaptando a vivir con el COVID y aceptando las consecuencias, pero a la larga el hecho de no resolver temas de base, como son la salud y como es y tampoco se va
haber tanta colaboración en cuanto al medio ambiente, creemos que ese crecimiento va a disminuir. La segunda posibilidad es un tema focalizarse en la seguridad, o sea, que cada país se cierre y trate de resolver estos asuntos individualmente, con lo cual ahí va a haber poco crecimiento económico y la transición energética no va a aprovechar o no va a tener la velocidad que se espera. Y el tercero, que es el que se focaliza en la salud, es aquel en el cual vamos a ser más precavidos en cómo avanzamos. La economía por ahí al principio se recupera un poco más lentamente, pero va a haber colaboración. Y la colaboración es esencial en la transición energética. No lo vamos a poder lograr solos. Van a ser las compañías, van a ser los gobiernos, van a ser los consumidores. Entonces creo que en este escenario donde se comparten best practices y donde se trabaja en conjunto es el escenario donde vamos a poder lograr avanzar más rápidamente, resolver temas trascendentales como la salud pública, pero también hacia el cambio climático. Y si vemos la recuperación económica, a la larga es inclusive superior a los otros escenarios. Ahora no, esto es algo, una evaluación que se ha hecho a un nivel muy alto, todavía no tenemos una respuesta de cómo, pero si tenemos que elegir alguno, elegimos cualquier escenario donde haya colaboración entre las partes. Bueno, ya me están aquí, me van a matar porque nos hemos pasado de la hora. No voy a poder continuar con las tres intervenciones finales. De verdad, agradecerles a los panelistas porque la visión ha sido bien, o sea, amplia en el sentido de ver las majors, en ver las NOCs, en ver qué se está haciendo a nivel Latinoamérica con Arpel. ¿Cuál es el rol de Petroperú en todo esto? O sea, estamos hablando del Perú Energía, entonces también nos interesa ver esta visión conjunta global y de región. Les agradezco mucho por sus intervenciones y ojalá que nos sirva también como una hoja de ruta a nosotros para el futuro. Gracias. 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 Muchas gracias. Muchísimas gracias a este interesante panel que ha sido moderado por Beatriz de la Vega. Nos quedamos con algunas palabras: colaboración, nos quedamos con adaptación y también con el compromiso y con una flexibilidad para que las empresas empiecen a caminar en esta transición energética y este compromiso con el cambio climático. Antes de entrar a nuestro cuarto bloque, vamos a mostrarles un video de uno de nuestros auspiciadores, Siemens Energy.